Retoño de David, retoño de David, retoño de David. Para poder comenzar con este mensaje, amada iglesia, quisiera que me acompañaras al Salmo 91, versículo del 1 al 2, que dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando este versículo comienza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo, lo que nos está referenciando es una cobertura, un abrigo de parte del Dios Altísimo para cada uno de nosotros. Después continúa diciendo que ese abrigo es para que moremos bajo la sombra del Omnipotente. Y ya en el versículo 2 se menciona al Señor Jehová para por último mencionar al Dios en quien confiamos. Si verificamos las palabras en hebreo donde se referencia al Omnipotente, a Jehová y al Dios en quien confiamos, podremos notar que se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra omnipotente es una palabra que traducen de la palabra hebrea El Shaddai, que significa todopoderoso. La palabra Jehová, que también encontramos en estos versículos bíblicos, es una palabra que traducen de las letras del tetragramatón YHWH, le dan el significado de el autoexistente, el eterno. Y la palabra mi Dios, que también encontramos en estos versículos, es una palabra que traducen de la palabra hebrea Elohim, que significa Dios supremo, dioses, poderoso, rey. Con esto podemos notar que la palabra omnipotente al que está referenciando es al Espíritu Santo como el Dios todopoderoso, que la palabra Jehová al que está referenciando es al Padre como el autoexistente o el eterno, y la palabra mi Dios es una palabra que está referenciando al Hijo como el Dios supremo, como el poderoso, como el Rey. Con esto podemos entender, amada iglesia, que el abrigo del Altísimo se extiende en la vida de un Hijo de Dios a través de la triunidad, es decir, a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, puesto que el Padre cubre, el Hijo cubre y el Espíritu Santo cubre. La pregunta es cómo cubre cada uno de estos, y más adelante vamos a entrar dentro de esa temática. Esto que acabamos de hablar lo podemos ver como figura en el arca de Noé, y para poder entenderlo quisiera que me acompañaras al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 16 de la Biblia de Dios habla hoy, que dice: hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo, y con una puerta a uno de los lados. El arca de Noé era de 3 pisos. Eran las instrucciones que el Padre le estaba dando a Noé, cómo hacer el arca. El arca de Noé era de 3 pisos, y esta arca sirvió para trasladar y salvar lo salvable de la creación. Estos 3 pisos son figuras de la Trinidad, trabajando en una perfecta unidad para salvar lo salvable de la creación. Con esto podemos darnos cuenta que tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo trabajan en una perfecta unidad para salvación de todo aquel que creyó en él. Con esto podemos darnos cuenta de ese abrigo, del abrigo del Altísimo, el cual se proyecta a través de la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Y aquí la pregunta sería, como anteriormente lo mencionamos, ¿cómo es que se ejerce esa cobertura dentro de la vida de cada uno de los hijos? La Biblia nos enseña en los evangelios una tríada de parábolas, es decir, 3 parábolas unidas como una sola. Lo interesante de esto es que estas 3 parábolas hablan de algo que se perdió. Y esta tríada de parábolas nos muestran un poco acerca de la forma en la que el Padre cubre, en la que el Hijo cubre y en la que el Espíritu Santo cubre. A estas parábolas las llamaremos la parábola del Padre, la parábola del Hijo y la parábola del Espíritu Santo, por así decirlos, para solamente identificarlas. Y las encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Una palabra que desciende del cielo.